Cami, puedes iniciar con oración, hermano. Sí, señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que pasamos, dichosos y bendecidos de tu tiempo de gracia. Sabemos que no somos nada y te damos gracias por tu infinita misericordia por nombre de Jesucristo. Te pedimos por la salud del pastor Henry, por todos nosotros, nuestros hermanos, pero en especial por el hermano Marianito, que tuvo una fractura de cadera. Te pido por todos nosotros y que nos llenes del Espíritu Santo para esta lección de este día, de esta carta, para poderla explicar para todos los hermanos el domingo que viene. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces, gracias por estar acá. Una bendición poder que aprendamos. Yo voy a predicar de ese texto en la iglesia por internet, entonces, servir mucho lo que vamos a hablar. Permítame abrir la pantalla. Muy bien, entonces este domingo que viene vamos a tener el 13º domingo de Pentecostés. En el leccionario aparece como propios, ¿cierto? Y nosotros vamos a ir familiarizándonos con estos términos. Bueno, entendemos la palabra propio, entonces dice el propio de este domingo. Eh, pero nosotros estamos acostumbrados como a seguir este orden, entonces hacemos esa combinación. Por si de pronto ustedes se preguntan de dónde sacamos el primer domingo de Pentecostés, segundo, el quinto, ¿sí? Para que tengamos un buen eso. Cuando estudiemos un poco más de de la liturgia y también de la homilética, vamos a aprender un poco más del calendario eclesiástico y eso nos va a ayudar mucho para poder entender la noticia. Tengo esa figura, puede ser como infantil con los niños, pero el propósito de traerlo con los niños es que seamos como niños, siempre que estamos estudiando la palabra de Dios y tener pues esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Y lo primero que vamos a recordar son los pasos que tenemos para estudiar esta noche. Ya hicimos la oración, gracias Cami por la oración. Vamos a continuar con leyendo el texto que vamos en esta oportunidad estudiar el tema de Filemón, que es un tema muy importante en cuanto a poder tener la bendición de estudiarlo. Entonces, sabemos que Filemón no tiene un capítulo, solamente tiene un capítulo, perdón. Entonces, vamos a estudiar lo que es Filemón, el capítulo 1, pero vamos versículos del 7 al 21. Es lo que vamos a meditar en esta noche. Ya llegó Isidro, buenas noches, ¿cómo estás? Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga aquí. Qué bueno saber de usted. Y ese es el pasaje que vamos a ver, y importante que podamos la lectura de esto. Luego vamos a hablar de los personajes, de los objetos, dónde ocurrió la historia y cuándo ocurrió la historia, el contexto inmediato y también el contexto histórico. Eso es muy bueno porque nos ayuda tal vez para el captar. Cuando nosotros estamos analizando eso, los personajes, de los objetos o el contexto o dónde ocurrió la historia, esto lo podemos usar para el captar, porque podemos enlazar las historias. Por ejemplo, hablando de ese tema, nos sirve mucho cuando hablemos de Pablo, sabemos que Pablo no fundó la congregación de Colosas. Podemos tal vez captar algo sobre la congregación de Colosas, de los colosenses, o de Epafras, que es un siervo fiel del Señor.
son sugerencias que tengo. Luego vamos a ver cuál es el problema y cómo se soluciona el problema. Y continuamos con el segundo paso de, de la clase, que ya es más como después de analizar todo el pasaje, pues vamos a empezar a analizar estas cosas para aplicarlo a nuestra vida, para aplicarlo a nuestros hermanos. Es muy bonito que nosotros cuando estamos estudiando estos textos bíblicos podamos pensar en nuestra congregación, qué necesitan nuestros hermanos. Por eso cuando la mayoría de ustedes reciben el sermón que yo comparto los fines de semana, es muy bueno que ustedes puedan adaptarlo a su congregación, adaptarlo a los hermanos, porque, y cómo lo adapta uno en el tema de la aplicación, ¿cierto? Entonces vamos a profundizar las preguntas del texto, que es lo que entró nuestro hermano. Manuel, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, bendiciones, mis hermanos. Estamos bien por la gracia de Dios, esperando que ustedes también lo estén. Qué bien, hermano. Me alegra escuchar. Muy bien, entonces luego ya de que analizamos todas las otras preguntas, vamos a tener pues a saber cuál es el punto principal de la historia, y aquí ya vamos a poder ver. Cuando nosotros nos devolvemos una diapositiva, cuando nosotros estamos viendo cuál es el problema, nosotros necesitamos ser coherentes, identificar ese problema con cuál pecado veo en esta historia. Y eso también es una buena manera de aplicarlo a la congregación, que hay pecados específicos que podemos enseñar. Y luego de ver el pecado, recuerdan la pregunta anterior, si se soluciona el problema, entonces ahora vamos a ver cómo se soluciona. Vamos a ver los textos que hablan del amor de Dios hacia nosotros. Y por último, la aplicación, que voy a pedir a Dios que obre en mi vida para poner en práctica. Entonces, aquí ya tenemos para hacer el bosquejo, para poder trabajar en nuestro sermón y poder tener esta preparación que tenemos Muy bien, entonces vamos a meternos a nuestro tema, pero antes de hablar de los personajes, vamos a abrir Filemón, y vamos a leer los versículos del 7 al 21. Filemón, ya se conectó Diomedes. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, mi hermano. Buenas noches a todos. Bien, bienvenidos. Entonces, ¿quién tiene Filemón? Para que leamos versículos del 7 al 21. Dale, Cani. Filemón, del 7 al 21. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recibe como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo
tú me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que vuelvas, porque espero que por vuestras oraciones os seré concebido. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, vamos a ver los personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea participar? Juan, Pablo, Jesucristo, Onésimo, el Señor, Timo, ¿sí? ¿Quién más desea participar? Cami, Yo tengo a Pablo, como dice el hermano Filemón, Onésimo y la iglesia de Colosas. Iglesia de Colosas. Bien. ¿Quién más tenemos? El pasaje no lo está mostrando, sí nos muestra un contexto que no podemos olvidar, ¿cierto? Y en, lo vemos en el versículo 1 y 2, porque es bueno que podamos tener esos personajes. ¿Y por qué yo los tengo? Pensando en la aplicación, ¿cierto? Entonces, así como pusimos a Pablo, también, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hermana Timoteo, 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 muy bien. Apia, Arquipo, Apia y y Arquipo. muy bien. Claro, esos personajes. ¿Y por qué tenemos a Apia y a Arquipo? Porque, bueno, parece que es la esposa y el hijo le falta un personaje que es muy principal, Filemón. Falta Filemón. ¿A qué personaje Pablo le escribió la carta? Es importante aquí esos personajes. Y pues aquí haciendo unos pequeños comentarios, ustedes saben que mientras que estamos investigando, estudiando, pues sabemos varias cositas. Pablo está en su primer encarcelamiento, en encarcelamiento domiciliario en Roma, esperando su juicio. Recuerden que el estar en la cárcel a causa de Cristo fue como por 2 años. Bueno, Jesucristo es el personaje principal de toda la historia, lo que hizo Cristo. Tenemos Onésimo, que es el esclavo, y más adelante vamos a hablar de él. ¿Cuál es la conexión de Pablo con la iglesia en Colosas? Ya sabemos que Pablo no fundó esta iglesia, tanto como la iglesia de Roma. Pablo no la fundó Epafras, y mientras que Pablo hizo en el segundo viaje misionero, recuerden que pasó mucho tiempo en Éfeso y eran vecinos, Colosa y Éfeso, entonces pasaban el tiempo allí. Bueno, Timoteo, también estaba como testigo y estuvo a favor de que se escribiera la carta para Filemón, y ya sabemos que Filemón es una persona que nosotros necesitamos aprender mucho de él, cómo los hermanos hablaban bien de él en cuanto a la fe. Y aquí vemos la relación entre Onésimo y Filemón, ¿cierto? Onésimo esclavo de Filemón. Y según los comentarios que tenemos en la Biblia popular, posiblemente Apia y Aquino, Apia la esposa de Filemón y Aquino es hijo de Filemón. Es más, en Colosenses, cuando estamos leyendo un poquito, investigando, en Colosenses 4:17, parece que Aquino quedó como encargado de la congregación en Colosas.
Y también recuerden que esa congregación estaba en casa y eso es muy importante que lo podamos entender. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Entonces ahora vamos a hablar de los objetos de esta historia. ¿Quién desea participar? Juan, Bueno, yo vi la casa, la carne y la mano. No sé si es la mano. carne. Bien. También tenemos que hablar de qué? La cárcel, ¿cierto? Porque Pablo escribió desde la cárcel y también habla de los corazones. O el corazón. ¿Alguien más tiene otros objetos? Cami, Una acción que es la esclavitud. la esclavitud. Bien. Por ejemplo, este tema de la esclavitud es muy bueno también considerarlo para el captar. Para nosotros hoy en día es algo muy horrible, como era la esclavitud antes, pero sería muy bueno tal vez contar una historia por qué Dios permitía a los esclavos o por qué una persona llegaba a ser esclavo, porque eso era algo muy común. Y también en ese tiempo, pues la manera de Dios cuidar a las personas materialmente era la esclavitud. No tenían con qué sostener, no tenían con qué cuidarse. Entonces, ellos que hacían muchas veces, lo que hacían era esto, tener esa esclavitud y por eso, pues dentro de las leyes civiles, recuerden, dentro de las leyes civiles en el Antiguo Testamento habla de la esclavitud, los derechos de los esclavos, también sus deberes y también recuerden que se habla pues muchas cosas combinadas también con la ley moral, porque cuando estamos leyendo esa ley civil, es interesante que podamos ver que hay conexiones con la ley moral, como Dios también cuidaba a los esclavos. Entonces, sería un buen tema para captar y contar algo acerca de esto. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Podemos continuar? ¿Una sugerencia, algo que nos haga falta? Entonces, continuamos con el siguiente punto y es ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Quién desea participar? ¿Cuándo ocurrió la historia? Cami, Dice que tú dijiste ahorita en el primer encarcelamiento de Pablo, eh, eh, si me puedo lanzar unos años, 61 después de Cristo, en Roma, sí, esto sucedió en Roma. Bien. ¿Alguien más? También es importante aquí la historia, ¿cierto? Él mientras que estaba encarcelado, era un encarcelamiento domiciliario, él recibía muchas visitas. Yo, ¿a quién? Ángel,
Sí, la estaba viendo en el preámbulo del libro de Filemón, fue entre el año 61 al 63. Sí, bien. 61, 63. Juan 63. Bien. Y también tuvo que la visita de quién. ¿Quién llegó ahí? Cristo. Onésimo, ¿no? Es Onésimo, el esclavo, yendo de Filemón, su señor, pues él llegó a parar a dónde? En, allá en Roma. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Onésimo llegó a Roma, ¿cierto? Y ahí vemos cómo se desarrolla toda esta parte de la historia y todo lo que Pablo le dijo a, a Filemón, lo que estaba escribiendo a Filemón en cuanto a ellos trabajar y conocer. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Vamos confundidos? ¿Vamos con buen paso? Entonces, continuamos hablando de cuál fue el problema. ¿Cuál fue el problema? Diomedes, Sí, mi hermano, el problema era que Onésimo se había ido de la mano de su amo y Pablo le dice que tiene que retornar, pero a la vez también le da cartas a él para que regrese donde su señor y a este le manda en la carta a explicar que lo reciba, que no lo maltrate y que ya no lo reciba como esclavo, sino como hermano en la fe. bien. Más por eso. Vamos, también qué otro problema podemos ver ahí en lo poco que escribió Pablo, si leímos toda la carta. Ángel, Sí, por lo visto, aparentemente Onésimo no le había sido muy útil a su amo. Incluso pues escapó y pudo haber sido muy posible que hasta le hubiera robado, lo hubiera jugado mal. Y en un caso como ese, según la ley, cuando se volvía a atrapar al esclavo, él tenía derecho, incluso podía pagar hasta con su propia vida. Podía, sí, y estaba en todo su derecho de que fuera así o ser castigado severamente. es- eso es como el problema que había, ¿cierto? Había escapado, parece que no era muy útil, posiblemente le había robado. ¿Y por qué interesante y tener esto para este tema? Si nosotros recordamos el tema del día, pues nos recuerda, y ahí fue donde les compartí el documento de Word, yo no les compartí toda la parte del leccionario, sino esta porción que fue tomada de ese documento del leccionario. Entonces, seguir a Jesús implica tomar decisiones difíciles, como todo lo que consideramos importante en nuestra relación con Jesús nos pondrá en situaciones en las que debemos decidir qué lugar ocupa nuestro amor por Él y por su palabra frente al amor por otras personas y cosas. Entonces, y estamos viendo cómo esta porción bíblica, este perícope que vamos a estudiar
o que estamos estudiando para predicarlo el próximo domingo, tiene que ver con eso. Entonces, Filemón tenía que decidir, ¿cierto? Cómo iba a tratar a su esclavo, luego de que Pablo escribió este. Bien, entonces ya sabemos que ese fue el problema. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Se soluciona el problema? Ángel, Aunque no lo menciona directamente, la solución, las últimas palabras del capítulo donde Pablo dice que sabe que va a ser más de lo que él le está pidiendo, da a entender el tipo que él conoce bien a Filemón y el tipo de persona que él es. Incluso en el preámbulo hablaban de la buena reputación de él, que ayudó a muchas personas en situaciones similares, atribuladas y con problemas. Y siendo él quien se lo pidió, él sabía que iba a ser más de lo que le estaba pidiendo por el amor que había demostrado, el buen testimonio que había de él. ¿y qué más se solucionó? ¿Qué más se solucionó? Le iba a perdonar la deuda. Él también puso el nombre de él, de Pablo, que si cualquier cosa que le debiera, él lo iba a pagar por Así él. es. Camilo, No, ya mi hermano Ángel lo dijo todo de que, pues el problema era que se había escapado, eh, le dijo que lo recibiera como hermano. Segundo, la ofensa y de pronto lo que le ha robado. Mismo Pablo le dijo que se lo pusiera en la cuenta de él. Entonces, creo que sí se resuelve el problema entre Filemón y Onésimo, por si los... y bien, hay algo mucho más grande que se solucionó, porque cuando Pablo llama a mi hijo, a Onésimo, es que Onésimo llegó a qué? a ser hijo también de Llegó a Dios. la fe, ¿cierto? Llegó a la fe. Por- Es un punto muy importante que vemos cómo se solucionó el problema para quién, para Onésimo. Bien, entonces vemos cómo se soluciona no solamente para nuestro hermano Onésimo, llegando a la fe, sino también para Filemón. También vamos a ver más adelante todo lo que podemos encontrar en esa historia. Muy bien, entonces ya hemos analizado el pasaje bíblico. Ahora vamos a hacer las preguntas para aplicar el pasaje bíblico. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Camilo, Yo lo creo que, como en todo, que vivamos el perdón y la reconciliación en Cristo, viendo a los demás no según la carne, sino como hermanos en el Señor. O sea, eso fue lo que el Pablo le pidió a Filemón. Ah, bien. Entonces, el perdón, y la reconciliación. pasado, haya puesto una conciliación. Muy bien. Ese es el tema principal. Y recuerden el tema del día, porque cuando vamos a escribir el sermón con todas estas claves que tenemos, recordemos que en el tema del día hay esta circunstancia.
cuando nosotros necesitamos decidir qué lugar ocupa nuestro amor por Él, su palabra, frente a nuestro amor por otras personas. ¿Cierto? Entonces, lo que dijo Camilo está muy coherente, palabras claves, el perdón, amor, reconciliación. Ahora, ¿alguien más tiene alguna otra sugerencia? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Ángel, Sí, como menciona el hermano, el punto yo entiendo entre líneas es tomar esas decisiones difíciles, eh, aunque nos cuesten por amor a Jesús, al Evangelio, de la misma manera que Él nos perdonó. bien, excelente. Ahora vamos a aplicar, vamos a ver qué más. Pastor, no sé si es Sí, importante. Yo leyendo noté, hice una pregunta que decía que la justicia humana le daba a Filemón el derecho a castigar, pero la gracia lo llamaba a perdonar. sí, sí, eso lo escuchamos de Ángel ahora cuando estábamos hablando de, del problema, ¿cierto? Lo que me decía Filemón, eso es bueno poner en el punto del problema, ¿cierto? La ley romana decía que Onésimo merecía un castigo de Filemón hasta la muerte. Entonces, como para ver la gravedad del asunto, era un asunto muy grave. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a preguntarnos qué pecado nos lleva a confesar esta historia. Ya luego yo les compartiré estas diapositivas para que puedan eh, implementar las notas que ustedes usaron. Es que pecado nos lleva a confesar esta historia, quien desea. Y aquí recordemos, ya vamos a hablar de la ley específica, vamos a tratar de hablar de los mandamientos, muy importantes. A mí, Yo vi el cuarto mandamiento, pastor, ¿y por el qué? pecado, sí, abusar, el de abusar la autoridad para humillar o castigar en vez de reflejar la gracia de Dios. O sea, Onésimo tenía que respetar la autoridad de Filemón, aunque Bien, falló y todo. sí, bien. ¿Alguien más? Entonces, pensamos también en el tercer mandamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el tercer mandamiento habla de la palabra de Dios. ¿Y a dónde se está basando Pablo para escribir esa exhortación a Filemón? Tocando la palabra de Dios, ¿cierto? Miren lo que fuimos instruidos, lo que yo les enseñé y, y la palabra de Dios pues nos enseña del amor, pero también nos enseña de la justicia y también enseña cómo nuestras vidas. Y siempre en todos los sermones necesitamos poner el problema que siempre hay, que es el primer mandamiento, ¿cierto? Es cuando falla los otros mandamientos, es porque está fallando el primer mandamiento. Muy importante. Siempre, en todo sermón es lo que siempre necesitamos tener en cuenta. Y pecado es también contra el primer mandamiento, siempre que nosotros entendemos eso. Camilo. No, sí, iba a decir lo mismo, pero eh, el octavo mandamiento, pastor, Pablo actuó de la mejor forma sin juzgar el pasado y el mal que hizo Onésimo, sino hablar bien de él. Y hay veces nosotros hacemos lo contrario. Sí,
como buenos chismosos, ¿cierto? Arreglamos el problema de nuestra imaginación y creemos que se va a arreglar chismoseando con otros. Buen punto ese, buen punto ese. El octavo mandamiento. ¿Alguien más desea participar? Pastor, no, solamente una pregunta, pastor, porque tú realmente estoy un poco medio difónico. Aquí en el versículo 19, lo que es la parte B, podríamos decir, dice, donde dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, no entiendo por qué el apóstol le dice eso a Filemón. Sí, es una manera muy diplomática de cobrar favores. Sí, Pablo le está cobrando favores O sea, a más o menos, Filemón. Sí, o sea, no sé si como más o menos si le dice, o sea, acuérdate que tú eras peor y yo te recibí, te perdoné, te condoné esa deuda, no sé. Tú me pues, debías más que sí, él, no sé, de pues pronto. precisamente no podríamos decir esto de Filemón, porque la Biblia no lo dice, ¿cierto? No lo dice, No, pero no, lo yo digo más acá posible, en un término mío, como que yo de acá, entre nosotros acá, o sea, yo, por ejemplo, así, un favor a usted le digo, mira, Pastor, Gerrame un favor. Te envío la mano a Camilo para que lo tenga. Yo sé que Camilo se portó malcriado, esto era así, Sauti, no, porque usted lo va pensando. Pero yo te digo, mira, hagamos una cosa. Mejor acuérdate que tú me debes más a mí que lo que él te debe a ti. O sea, por eso puedes ayudarme y apoyarlo. Sería así de pronto. sí, sí. Eso es una forma, usted está usando la forma directa, pero Pablo está usando la diplomacia de cobrar favores. Entonces, como Ah, usted lo ya, dice, está bien. Sí, es lo ya que, mismo. listo, Pastor, gracias. Muy bien. Yo creo que estamos bien. Cuarto mandamiento, tercer mandamiento, octavo mandamiento y el primer mandamiento. Acuérdense que necesitamos escoger uno, no, no hablar o si vamos a hablar de dos o tres, o si queremos hablar de todos, pues necesitamos tener un poco de sabiduría para ver cómo lo vamos a poder manejar, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la ley específica, vamos a centrarnos en camino. Pastor, en este caso, ¿cuál nos recomiendas? ¿El tercero? Pues a mí depende de la congregación. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho el octavo por el tema de la actitud que siempre tenemos. Preferimos mejor chismosear que arreglar, ¿cierto? Yo usaría ese y el primero, pensando aquí rápidamente, ¿sí? Pero se pueden hacer combinaciones con el cuarto mandamiento, también está muy bueno. Porque no solamente el cuarto mandamiento podríamos conectarlo con amo esclavo, sino también con los que son superiores, con los papás, todos los que tienen autoridad sobre nosotros, ¿sabes? Y sobre todo en este tiempo donde hay tanta irreverencia, tanta falta de respeto a las autoridades. Entonces, el cuarto podemos aplicarlo sí, habría que pensarlo bien. Entonces, yo siempre se usaría combinando el primero, el tercero y el cuarto, o el primero, el tercero y el octavo. Una de las dos podemos usar, ¿bien? De acuerdo a lo que necesita la congregación. Yo creo que tal vez yo me vaya por el octavo, tal vez. Buscando el primero, el tercero y el octavo. Bien, no sé si alguien más quiere participar, cuál quisiera usar. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del amor de Dios. Pues, ¿en qué versículo vemos el amor de Dios en esta historia? Cami, Cuando Pablo le dice a él, ponlo en mi cuenta, es lo que hizo Jesús con nosotros.
puso todos Sí, los pecados. sí. Hay dos versículos que podemos usar, ¿cierto? Uno está dentro del pasaje, que es el versículo 8, ¿cierto? Y tenemos una palabra clave en el verso 8. Habla, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, hablando, recordando Pablo la libertad que Cristo pues le concedió, ganó, y el otro está en el versículo 25, ¿cierto? Termina con la carta hablando de la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pero, como estamos hablando de los mandamientos, hay que ser coherentes para citar qué hizo Jesús. Y es un poco difícil ver aquí la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Yo, yo me fui para Colosenses. ¿Y por qué me fui para Colosenses? Porque Pablo está usando la enseñanza, o recordándole a Filemón la enseñanza que le dio cuando escuchó él allá en los Colosenses de Epafras. Y Epafras, pues sabemos cómo fue de fiel. Entonces vamos a buscar Colosenses 1, versículos del 12 al 14. Ya pues sabe por qué lo escogí. ¿Quién desea leer? Manu, Eh, Iba a comentar algo, pero igual leo. Colosenses, 12 al 14. 12, 14. Colosenses 1, 12 al 14. Sí, versos 12 al 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia en los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ahí tenemos eh, los versículos claves de la obediencia pasiva de Cristo, ¿cierto? Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, ¿cierto? Entonces, esto nos mira cómo Dios nos ha tratado por medio de Jesucristo. Sí, Manu, el comentario que tienes antes de ver la Sí, obediencia activa de Cristo. digo, quizás también podemos ver el amor de Dios en el verso 18 que dice, si te ha hecho algún daño o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Ujú. Y miramos qué es lo que Cristo ha hecho con nosotros. O sea, evidentemente más daño que cada uno de nosotros. Nadie podría hacerse. O sea, por más daño que yo pueda hacerle a un ser humano u otro ser humano a mí, nunca podríamos pecar en contra de otro prójimo más de lo que pecamos en contra de nuestro Señor. Y como Él cargó nuestros pecados, los puso sobre sus hombros en la cruz, y mostrando el verdadero amor. Y es básicamente también aquí lo que eh, muestra Filemón aquí en esta carta. Pablo, perdón. Está muy bien ese versículo 18. Y podemos usar de obediencia activa como Jesús también fue mediador. Aquí vemos a Pablo mediador, pero Jesús fue un mediador perfecto. ¿Qué nos dice Juan 8:7? Juan 8:7. Ángel, Y como insistieran en preguntar, les enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿cierto? El contexto la sabemos. La Sí. mujer adúltera, iban a apedrearla. Y Jesús con estas palabras, ¿qué hizo? Intercedió por esta mujer ante esos hombres que querían apedrearla y logró el propósito. Que nos enseña los siguientes versículos, que van a arrojar las piedras y desde el más mayor hasta el menor, y
esta mujer fue perdonada, ¿cierto? Entonces, me gusta este versículo pensando en eso, cómo mostró Jesús su amor para con esta mujer, pero también vemos que lo mostró para Onésimo y también para nosotros. Las veces que no hemos sido muy fieles en tratar el amor al hermano en la. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahora lo último, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? También eso también se llama la ley como guía, ¿cierto? Aplicar en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Manu, Sí, yo pienso que una manera de aplicarlo es, quizás muchas veces nosotros creemos, y vamos a suponer, quizás hasta tenemos razones para sentir cierto rechazo por una gente, por decirlo así, o para tenerlo un poco lejos, pero, o incluso para sentir resentimientos, pero si miramos lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo Él cargó todos nuestros pecados, cómo nos perdonó, cómo miramos su obediencia activa y pasiva por mí, cómo Él perdonó tantos pecados míos, entonces yo digo, ¿quién soy yo? Recibiendo todo este amor entonces para yo guardar rencor, cómo Dios ha actuado con su gracia en mi vida, cómo me ha perdonado, cómo me ha librado del infierno que yo merezco. Entonces pienso que es una manera de aplicar en este sentido a nuestra vida para, eh, antes de albergar odio o resentimiento, mostrar el agradecimiento por la gracia que se nos ha sido dada en Cristo Jesús y su perdón. bien. Bien. Y nosotros en un sentido somos también ¿quién? Somos onésimos. ¿Y en qué sentido somos onésimos? Pues primero, hemos sido restaurados en Cristo y también podemos ver cómo si Cristo nos perdonó, más como una persona no puede perdonarnos. Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿cierto? Pues, Cristo perdonó, vamos a perdonar, ¿cierto? Y claro que aquí estamos siendo muy coherentes con eso y tal vez es bueno eh, señalar, porque en el contexto bíblico, aunque pues cuando Pablo dice que Onésimo es su hijo, es porque Onésimo se arrepintió de su pecado, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante también mencionar, ¿sí? Cómo es importante pedir perdón, cómo es importante el arrepentimiento para poder disfrutar, ¿cierto? Eso hay que ponerlo. También otro tema que aplicar, cuando estamos pensando en los personajes, que yo les dije que pusiéramos a Pía, a Filemón y a su hijo, se me escapa el nombre de su hijo, Aquino, ¿cierto? Cuando estamos en estos tres y lo que dice que la iglesia en casa, pues mire una muestra de cómo vivir el amor y el perdón en la iglesia, ¿cierto? O vivir esa reconciliación en la iglesia. Entonces, vamos a pensar un ejemplo,
alguien que robó dinero a la iglesia o que le robó dinero a un hermano en la fe y pidió perdón. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cierto? Son ejemplos que podemos tener. Son las aplicaciones y también, ya lo mencionamos, la aplicación de Filemón. También somos como Filemón, como Filemón, entonces somos Filemones, de que estamos siempre dispuestos a ser cristianos sin tanto problema, sin tanta cosa que a veces nos hace daño. Bien, entonces, ya contamos, consolidamos con la ley como guía, ¿cierto? La ley específica, el evangelio específico y la conclusión. Pero el captar, podemos hablar, como se lo mencioné, de la esclavitud, también podemos hablar del perdón o del amor que Dios quiere que practiquemos como congregación o de manera individual. Podemos contar algo así o podemos usar hasta el mismo captar, la historia de la historia de la mujer adúltera podemos como contarla para poder ver que Jesús fue un mediador con ella. Aquí vemos a Pablo motivado por lo que Cristo hizo ser mediador por Onésimo. Entonces, podemos eso, o una historia que nosotros mismos conozcamos de alguien que haya intercedido por nosotros, ¿cierto? O pensamos en el trabajo de un, de un abogado, lo que hace ese abogado por nosotros. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Entonces yo les voy a compartir en PDF lo que escribimos. Lo voy a compartir para que puedan comentar y si al escribir este sermón tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden escribir para poder compartirlo y ayudarles un poco en la escritura. Bueno, muchas gracias por estar acá, por compartir la fe conmigo y poder estudiar juntos. Diomedes, ¿puedes despedirnos con oración, hermano? Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por cuanto tú eres bueno, por cuanto tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos malos, de que hemos sido como Onésimo, Señor, hemos sido poco útil en tu obra y hemos fallado, Padre. Tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que por tu amor, misericordia y piedad, tu palabra sea nuestro ayo, tu palabra sea nuestra guía. Y de ahora en adelante, en agradecimiento, deseemos caminar siempre en tu senda, por amor a Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, quedamos Amén. despedidos. Dios les bendiga. Gracias Amén. por estar acá. Seguimos en Feliz contacto. noche, bendiciones. Bendiciones. Así es. Igualmente, Dios lo bendiga y lo guarde. Amén.